y alumnas del quinto año de secundaria, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfaro. Buenas tardes, Landecho. Buenas tardes, Paulino. Buenas tardes, Rodríguez Quirós. Fátima. Buenas tardes, Susaníbar y Buguerra. Tiempo que no lo veo, Buguerra. ¿Qué será de su vida de ese mi querido amigo Buguerra? Bien, ¿y cómo va el trabajito sobre el bicentenario que les han dejado? ¿Cómo va ese trabajito? Yo agarré, les dije que les había dejado la globalización. La globalización. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la globalización? Lo primero que tienen que hacer ustedes es definir lo que entiendes por globalización. ¿Cómo se origina esta situación de la globalización? Y va desarrollándose poco a poco hasta que ha alcanzado su época de apogeo, su edad de oro, su gran desarrollo comercial. Pero seguramente algunas instituciones han tenido que apoyar para que alcance su máximo desarrollo, su época de apogeo. Claro, pues profesor, sí o no, Vázquez, Aranguren. Algunas instituciones, como por ejemplo los medios de comunicación, claro, pues, pero también han recibido su cartita. Las TIC, tecnología informática de comunicación, también seguramente que ha participado para hacer que desarrolle la globalización. Ya está en su apogeo. Entonces, esa cosita lo tienen que hacer ustedes. Ahora, ¿qué ventajas tiene la globalización? ¿Y qué desventajas tiene la globalización? Ventajas, dirán ustedes, pues, para los países desarrollados, para los países económicamente desarrollados, una gran ventaja, porque apoya este organismo a esos países capitalistas. Y desventaja para los países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. Nosotros somos un país subdesarrollado, mis queridos alumnos de quinto año de secundaria, aunque por ahí algunos economistas o algunos políticos agarran y dicen de que el Perú está en un proceso de desarrollo, yo lo veo falso. Yo lo considero falso eso. Y me llama la atención que el Perú, siendo un país rico en recursos naturales, rico en minerales, rico en pesca, rico en nuestra biodiversidad, en la selva, en el mar, en la cosa, sea un país subdesarrollado y no recibe el apoyo, digamos, de la globalización. Ahí está, es como un millonario, es como alguien que tiene una gran riqueza económica y nunca se acuerda de prestarle ayuda a un pobre o a una pobre que se encuentra pidiendo limosna en la plaza de armas o en las calles de Barranca. Nunca. Ahí está el asunto. Me hace la imagino de esa forma, de esa manera. ¿Por qué? Porque de repente ese fulano está recibiendo propinas, y acá de 5, 10 o 15 años va a tener su platita, va a empezar a desarrollar. Así piensan estos desgraciados. Mundo capitalista. Si no, preguntemos a los países de Europa Occidental. Preguntemos cómo diablos se encuentra el África, porque están cerca
entre Europa y África. A un pasito, a dos pasitos, y se terminó todo. Y cómo está África hasta las Caiguas, y cómo está Europa Occidental, Inglaterra, Francia, cómo se encuentran estos países, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si le van a dar propina, le van a dar con la industrialización al África, ¿qué va a suceder? Va a ir creciendo y va a ir desarrollándose y puede hacer la competencia a uno de estos países desarrollados. Ya, ustedes ya ven esa cuestión. ¿Bien? Muy bien, hay muchos alumnos que me están cumpliendo, los felicito, vale. Ahí tan solamente siempre me ha preocupado y me preocupa Borja, me ha preocupado y me preocupa Espejo Barba, me ha preocupado y me preocupa Guerrero. ¿Qué pasa con Guerrero? Montesa, a la primera no lo ha presentado, la segunda sí lo ha presentado, ¿sí? De igual manera, Buguerra, la primera tarea no lo ha subido, la segunda sí, pero un poquito tarde. Estas cositas lo voy evaluando. Estas cositas tienen su nota, los voy calificando y luego los voy subiendo los días lunes o martes o miércoles a la semana para que sepan papá y mamá y ustedes también se enteren de las notas que van obteniendo a fines de cada semana, elevando sus respuestas a las actividades. Ya, profe, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora, mis queridos alumnos y alumnas, el Estado y el uso legítimo de la fuerza. El Estado y el uso legítimo de la fuerza. Aquí seguramente que vamos a hablar acerca de, ¿recuerdan ustedes esos abigeos que yo les hablé en la semana de la clase anterior? Sobre todo en la zona andina. Abigeos son ladrones. ¿Ladrones de qué? De ganados. Están a 3.000, 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Los ganados, vacunos. Los dueños están en la ciudad o los dueños están en su núcleo. Y ahí por ahí aparecen 2 o 3, 4 ladrones que son abigeos, abigeatos, donde miran a la derecha y miran a la izquierda, miran adelante y miran atrás. No hay nadie de sus dueños de estos ganados, pero hay 10, 15 ganados. ¿Qué hacen? Empiezan a arriar, empiezan a llevárselos para luego sacrificarlos o venderlos en una situación ilegítima. A eso se les llama arrieros o abigeos. Con el tiempo, los mismos habitantes de esos núcleos, como sabían que sus ganados desaparecían cada cierto tiempo, se los robaban cada cierto tiempo, tuvieron que organizarse para agarrar y supervisar, controlar, cuidar a los ganados, salir al campo. Y por eso ubicaron, localizaron a esos ladrones. Entonces, vamos a ver esas cositas. Dice el Estado. ¿Qué cosa viene a ser el Estado? ¿Cómo se forma el Estado? ¿Dónde tiene su origen el Estado? Pero eso es facilito, pues lo hemos conversado 50.000 veces con los alumnos de quinto año. Y no me van a decir que no. Matos, Destre, sabes perfectamente. Olivos, sabes perfectamente. Cuando yo les explicaba, les decía, vamos a ver cómo se forma el Estado. Una familia indistintamente vive por allá una familia, por acá otra familia, por acá otra familia, y con el tiempo se van a reunir. La familia
es el origen del Estado así. La familia, la sociedad, la comunidad y el Estado. Ahí está. Primero tenemos a la familia. El conjunto de familias forma la sociedad. Ese conjunto de sociedades forma la comunidad. Y ese conjunto de comunidades forman el Estado, nación. ¿Ya está claro? Muy bien. El Estado y el uso legítimo de la fuerza. De una vez que ya tenemos el Estado constituido, el Estado conformado, tenemos que tener pues la fuerza que nos apoye a esa sociedad, a esa nación, a ese Estado. Por ejemplo, todo Estado soberano cuando decimos libre, porque no dependemos de otro país, no dependemos de otra nación. Tenemos nuestra propia constitución, que se llama la Constitución Política del Perú de 1993. Por eso somos un país libre y soberano, porque nos regimos en base a este documento que se llama la Constitución, que viene a ser un conjunto de normas, conjunto de leyes que contiene nuestros derechos y nuestros deberes. ¿Sí o no, León? Por supuesto, pues. ¿Sí? Todo Estado soberano puede hacer uso de la fuerza como medida coercitiva ante casos de infracción de la ley. Cuando alguien pisotea la ley, cuando alguien comete infracción, foul contra la ley, tenemos todo el derecho de defendernos, tenemos todo el derecho de sacar fuerza para defenderse. Y no me van a decir que no. Esta facultad está basada por un sistema de normas jurídicas nacionales y normas jurídicas internacionales. La Constitución Política del Perú. ¿Sí? Y luego, en base a esta Constitución, se originan las otras normas a los diferentes ministerios, para las diferentes instituciones, porque toda institución tiene sus normas, tiene sus leyes generales y leyes específicas que se han dado tomando como fundamento el contenido de esta Constitución de 1993. Olivo, ¿me estás entendiendo? Cintia, ¿me estás entendiendo? Saunier, estoy hablando claro, pero esta nuestra Constitución viene a ser la madre de todos los documentos legales que se dan en el Perú en diferentes instituciones. Como por ejemplo, esta de aquí, donde dice Código de los Niños y Adolescentes, es fruto de la madre, y esta es la madre, la Constitución Política del Perú de 1993. Y hemos tenido nosotros, mis queridos alumnos y alumnas, 12 constituciones, empezando de 1823 a 1993. En ese lapso, en ese espacio, en ese lapso de tiempo, se han dado 12 constituciones. ¿Está claro? Estoy hablando bien claro, mis queridos alumnos y alumnas. Aquí, por ejemplo,
Aquí, por ejemplo, nos habla de que niños son niños desde el momento de la procreación hasta los 12 años de edad. Son niños. Y son adolescentes desde los 12 años de edad hasta los 18 años de edad. Aquí, en este código, nos habla ese asunto, esas cuestiones. Decreto ley 26102, para que lo lean en su momento de ocio. ¿Cuáles son los derechos que tienen los niños y cuáles son los derechos que tienen los adolescentes? Dice, esta facultad está basada por un sistema de normas jurídicas nacionales e internacionales. Normas jurídicas internacionales, la Organización de las Naciones Unidas. Y dentro de la Organización de las Naciones Unidas tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y tenemos otro organismo, la Organización de Estados Americanos. No me vayan a confundir, por favor, mis queridos alumnos de quinto de secundaria. Tenemos nuestras propias normas, la Organización de los Estados Americanos. Eso exclusivamente esas normas para nosotros, los de esta parte del continente. Y hay otra norma, la Organización de las Naciones Unidas. Eso tiene carácter universal, carácter mundial. ¿Por qué? Porque hay 80 países más o menos que están inscritos en estas normas, forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Queremos que existan más países que participen aquí. Ya será una especie de táctica o estrategia que utilicen las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, el artículo número 1 de la Constitución señala que la fuerza debe ser aplicada. Estamos hablando del Estado y el uso legítimo de la fuerza en una nación, en un Estado. Y esta nación o Estado se ha originado por la unión de la número 1 de la Constitución señala que la fuerza debe ser aplicada por las instituciones estatales asignadas para ello, como la Policía Nacional del Perú. Y en casos muy especiales, de apoyo, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas está constituido por la aviación, por la Marina de Guerra y por el Ejército. La aviación, la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército es igual a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas actúan cuando tan solamente un país o una región o un estado se encuentra en una situación de emergencia, declaración de un estado de emergencia. En Ayacucho, por ejemplo, hay enfrentamientos, hay, digamos, una especie de desorden, de caos, de crisis en todos los campos de la actividad humana que hace el Estado. Solicita la intervención, el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque ese pueblo, ese país, esa región se ha declarado en estado de emergencia. Más en otro aspecto, en otro campo, no puede, porque ellos tienen sus normas. ¿Cuándo debe de actuar en forma directa las Fuerzas Armadas y cuándo debe de actuar la Policía Nacional? Casos. Luego dice aquí
En casos de declaración de estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden participar. En el año 2015, cronología, fecha, el Estado promulgó el decreto legislativo número 1196, decreto legislativo número 1186, que autoriza el uso de armas de fuego a la Policía Nacional. Autoriza el uso de armas de fuego a la Policía Nacional. ¿Para qué? Porque está en peligro su vida y está en peligro la vida de los ciudadanos. Entonces ese policía, como tiene su arma de fuego, está autorizado para hacer uso de esa arma de fuego. Aquí dice taxativamente a la Policía Nacional solo en casos de que su integridad física o la de los civiles se encuentran en peligro. Saca su revólver, saca su pistola, saca su arma y puede hacer uso. En otros casos, no. En otros casos, no. Cuando no hay peligro de su vida ni de los ciudadanos, no tiene por qué hacer uso de sus armas. De acuerdo a esta resolución legislativa, un decreto legislativo. ¿Está claro entonces? ¿Cuándo la policía debe hacer uso de sus armas? ¿En qué casos? Estoy hablando claro. La defensa civil. La defensa civil. El Perú está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico de la zona con mayor actividad volcánica y sísmica en el mundo. Ya esto lo sabemos nosotros. Imagínense ustedes el globo terrestre en su mente como una fotografía en el globo terráqueo, el globo terrestre. Y luego el cinturón de fuego del Pacífico. Imagínense ustedes el cinturón del fuego del Pacífico. Eso lo saben ustedes, ya son alumnos de quinto de secundaria, pues si no frieguen, hombre. Claro, pues. Este fuego del Pacífico, este cinturón de fuego del Pacífico, está lleno de actividades volcánicas. Hay cualquier cantidad de volcanes y movimientos sísmicos. Por eso a nosotros no nos debe llamar la atención esto, porque estamos pues ubicados, estamos pues en un sitio donde hay cualquier cantidad de peligro por los volcanes y los temblores, los terremotos, por lo que está expuesto a la acción de fenómenos naturales. Claro, hay cualquier cantidad de fenómenos naturales en este círculo de fuego del Pacífico. Defensa civil. ¿Qué acciones debe tomar defensa civil cuando en esta situación? Debe estar al día, capacitando, actualizando a esos entes, porque de un momento a otro puede venir un movimiento sísmico de alta intensidad. Puede en una zona del norte, del centro, del sur, que existen zonas sísmicas y que existe, esa cuestión de las zonas volcánicas en Arequipa, en la zona sur del país, el Misti, cómo estará hirviendo esa mazamorra en la parte interior de la Tierra, en la superficie.
En cualquier momento agarra fuerza y empieza a salir los gases, etcétera, 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 y hacer daño a la comunidad, hacer daño a las personas de ese entorno. Y se sienten orgullosos por su misti los arequipeños. Defensa Civil debe estar al tanto, al día con todas estas situaciones, que viene a ser el conjunto de medidas destinadas a prevenir. Defensa Civil tiene que prevenir. Defensa Civil tiene que reducir. Y Defensa Civil tiene que reparar. ¿Qué cosa? Reparar los daños que pueden causar a personas y bienes de desastres de origen natural. Los desastres de origen natural o productos de la acción humana. Eso ya no es de origen natural, sino eso ya es provocado, sino esos incendios que han ocurrido allá, esas cuestiones del San Juan del Urigancho hace 3 años, las zonas, los espacios en un determinado lugar, cómo se encontraba, porque había reventado, digamos, las tuberías de desagüe, de agua y desagüe. Entonces, Defensa Civil debe estar preparado para los desastres naturales y para los desastres artificiales. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Es una institución que se llama Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Es un sistema interinstitucional, sinergésico, de la energía, descentralizado, no es centralista, sino descentralizado por diferentes regiones, por diferentes provincias. Es transversal, no es, digamos, de arriba hacia abajo, sino es transversal y participativo con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar, ¿qué cosa? La generación de nuevos riesgos, la generación de nuevos riesgos, la generación de nuevos peligros. No sé, hasta ahora no me convence esa gente que vive en las riberas del río Rímac, hasta la zona de Chosica, de Huampanito, eso. Las autoridades no tienen esa capacidad como para poder reubicar a esa gente. Y si vienen lluvias torrenciales en la zona centro del país, todo eso va a desaparecer. Muertes, cualquier cantidad va a haber. Por eso tienen que estar prevenidos los de Defensa Civil o los organismos encargados de esta situación. Como ejemplo aquí nada más, en las zonas centro del país de Barranca, a 2.000, 3.000, 4.000 metros de altura, lluvias torrenciales. ¿Acaso no puede hacer daño a este Simón Bolívar donde está esa casita debajo de esas casitas debajo del puente? Puede ocasionar daños. Por eso las autoridades tienen que estar al día con estas situaciones. Por eso dice acá, la generación de nuevos riesgos tiene que estar preparados, los del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Preparación con calidad, con eficiencia y eficacia. Y atención ante situaciones de desastres. Atención ante situaciones de desastres. Para que la gente no se aloque,
para que la gente no se entregue así nomás a estas situaciones peligrosas. Tienen que prepararlos. Tienen que hacer un cronograma para hacer una especie, digamos, de simulacros. Ya pues, autoridades encargadas de esta situación, manos a la obra. Como Manuel Rodríguez, hechos y no palabras. Porque aquí en nuestro país estamos acostumbrados, ya se va a hacer, ya se va a realizar, pero nunca se dice, ya se han tomado acciones, ya se están trabajando, ya se están cambiando las actitudes, etcétera, etcétera. Vamos a hacer, vamos a confeccionar, vamos a elaborar proyectos, vamos. No, pues, que yo haya escuchado, nunca las autoridades, nunca han dicho, estamos realizando, estamos actuando, estamos prestando atención, estamos en el lugar de los hechos. No he escuchado, no he escuchado. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Olivo, Rodríguez, Quirós, Susaníbal. Oiga, mis queridos alumnos de quinto de secundaria, promoción el próximo año, ya están en la universidad. Y mucha suerte, universitarios. Hay que leer bastante, hay que estudiar bastante, hay que ser puntuales y muy responsables. El Instituto Nacional de Defensa Civil, es el organismo ejecutor de defensa civil. Y cuando hablo de defensa civil, se me viene a la mente la figura del profesor Cisneros. Se me viene a la mente el municipio, porque debe haber allí un área exclusivamente para esta situación de defensa civil. Y se me viene a la mente también otros organismos, ¿sí? Como la Compañía Nacional de Bomberos. ¿Ah? Límites para la justicia popular. Rondas campesinas. Ya están en norma, ya están en la Constitución. Esta cuestión de límites para la justicia popular. O sea que se va a querer volver a normar, a dar normas. Ya tienen sus normas, salvo que hay que mejorar. A esas normas. El caso de las rondas campesinas, ya le hemos hablado esto, ya les he explicado esta situación, sobre todo en la zona andina. El caso de las rondas urbanas, ahora pues que estamos en una situación tan difícil, muchos distritos de la región Lima metropolitana, todos los días asaltos, todos los días robos, todos los días estamos en una situación peligrosa y todavía mucho cuidado. Las señoras, las mujeres, las señoritas por la calle conversando con su celular en la mano, conversando, dialogando y charlando, y por ahí aparece algún delincuente y agarra y se adueña y parte de la carrera. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pues hay que ser cuidadosos de esta situación, sabiendo que el Perú está en una situación difícil en este aspecto. Cada día va creciendo y creciendo, va de menos a más esta cuestión del pandiaje, esta cuestión de los delincuentes, de los robos, de los asaltos a mano armada. Eso se ve todos los días. Ya pues no frieguen. Estado democrático y legalidad. ¿Qué entiendes tú por Estado democrático y legalidad? Ilegalidad. ¿Qué cosa es la democracia? Yo les había dicho 50.000 veces y les vuelvo a decir, Aristóteles, la democracia es la participación del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Eso en el siglo
antes de Jesucristo, siglo V, antes de Jesucristo en Grecia. Pero ya estamos pues en otro siglo. Hay que darle, hay que perfeccionar la democracia, pero tomando como base, tomando como fundamento lo que nos dijeron ellos ayer. Porque esos hombres no solamente han sido los que han pensado para su época, para su tiempo, para su siglo, sino para toda una vida. La democracia, tomando como base eso es lo que nos dijo Aristóteles. La democracia viene a ser la participación del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. En el siglo V antes de Cristo en Grecia, pero ahora estamos en otra época, en otro siglo, y diremos que la democracia es el sistema político, es el sistema político que permite a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos. Esa es la democracia. ¿Y dónde se encuentran esos ejercicios plenos de nuestros derechos? En la Constitución. Y la Constitución dice deberes y derechos. Tenemos que cumplir con nuestros deberes, con nuestras obligaciones para reclamar derechos. Eso es lo que yo, en forma personal, indico. Porque si no cumplo con mis obligaciones, no cumplo con mis deberes, ¿qué derechos voy a reclamar? Un ejemplo bien práctico. Si yo siempre llego tarde al colegio, con 15 minutos de demora de atraso, siempre llego tarde los días lunes por no entonar el himno nacional. ¿Y qué quiere? ¿Que voy a reclamar un derecho? Claro, y el director informa de que todos los lunes el profesor Ginés ha llegado tarde a su centro de trabajo a las 8:20, 8:20, etcétera, etcétera. Y luego informa a la UGEL el descuento respectivo. Y voy a reclamar, tengo que cumplir con mi deber, llegar puntual. Si es el ingreso a las 8 de la mañana, tengo que estar 5 para las 8. Punto. Así de fácil. Por eso dice acá, ese sistema político que permite a los ciudadanos a ejercer pleno derecho, ejercicio pleno de sus derechos. Ejercicio pleno de los derechos. O es el régimen político que se sustenta en el derecho que tiene todo ciudadano de elegir y ser elegido. Los alcaldes distritales, los alcaldes provinciales, los gobernadores regionales y el gobierno central. Tengo todo el derecho de elegir y ser elegido, si es que uno se presenta como candidato. Uno, así como el supervisar, elegir y supervisar a sus gobernantes, nosotros tenemos todo el derecho de supervisar a nuestros gobernantes, empezando desde el alcalde, los ciudadanos de Pativilca, de Paragonga, de Barranca, de Supe, Puerto Supe, tenemos el derecho de supervisar a nuestras autoridades, porque la ley me ampara, la ley me protege, y la democracia hace que yo tome esas acciones, porque dice así, supervisar a los gobernantes locales, alcaldes, a los gobernantes regionales, 26 regiones tenemos a nivel nacional, y a los gobernantes nacionales, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, supervisar. Por eso en algunas de mis supervisiones dice Palacio de la Justicia, Palacio de Justicia, y yo agarro muy personalmente, digo, debería decir el Palacio de la Injusticia. ¿Por qué? Porque en muchos casos estamos viendo nosotros que no se cumplen para las personas que tienen poder económico, los de la alta sociedad, los de la alta sociedad y los del pueblo, que el sistema democrático, con esto termino,
mis queridos alumnos. Principios. ¿Cuáles son esos principios del sistema democrático? La democracia como sistema político. Claro, pues, ahora que ya vienen las elecciones el 11 de abril, ahí vamos a ver nosotros la democracia como sistema político. Los políticos, ¿cómo diablos van a hacer uso de la democracia? Haciendo sus propagandas, difundiendo, etcétera, etcétera, ofreciendo de repente el oro y el moro para conseguir un puesto o un nombramiento. 2. Los principios democráticos, poniendo en práctica los principios democráticos y la calidad democrática. Repito, el sistema democrático, principios, la democracia como sistema político, los principios democráticos y la calidad democrática. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, cada uno de estos puntos. ¿Está claro? Punto. Primera pregunta. ¿Ya? Anoten. Explique el por qué el Perú está expuesto. ¿Por qué diablos el Perú está expuesto a la acción de fenómenos naturales? A la acción de fenómenos naturales. ¿Por qué? ¿Será pues por su ubicación geográfica? Ya eso lo saben ustedes, pues. Eso es recontra fácil. Pregunta número 2. En nuestro país, ¿en qué casos intervienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? En nuestro país, en el Perú, ¿en qué casos intervienen la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas? Cada uno tiene sus funciones de acuerdo a normas, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Salvo en algunos casos. Cuando una región ha sido declarada en emergencia, se puede pedir a través del Poder Ejecutivo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, no. Gracias y chao.